Bueno, hoy miraríamos lo que son la adición del amoníaco y de las aminas a lo que son los aldehídos y las cetonas, ¿verdad? En el caso de la reacción, bueno, aquí depende, como ya habíamos mencionado en la unidad anterior, las aminas pueden ser de tres tipos, ¿verdad? Pueden ser aminas primarias, secundarias o terciarias, dependiendo de cuántos hidrógenos del amoníaco han sido sustituidos por un grupo alquilo. En el caso de la reacción, pues ya lo habíamos visto, ¿verdad? Dependiendo de qué amina sea, ese va a ser el tipo de reacción, o sea, va a afectar, ¿verdad? El que pueda o no sufrir una reacción y cuál va a ser el producto que se forme. Entonces, por eso aquí vamos a verlos por separado, lo que son las reacciones de los aldehídos y cetonas con las aminas primarias y el amoníaco y las reacciones de los aldehídos y cetonas con las aminas secundarias, porque el producto que se forma es diferente. En el caso de las aminas terciarias, cuando miremos el mecanismo, vamos a entender por qué no reaccionan, ¿verdad? Con los aldehídos y la cetona, ¿verdad? En el caso de las reacciones con el amoníaco y las aminas primarias, el producto va a ser una imina, ¿verdad? Que es una clase de compuestos orgánicos que no habíamos considerado anteriormente. Las iminas se reconocen, ¿verdad? O se caracterizan porque tienen como grupo funcional el doble enlace carbono-nitrógeno, ¿verdad? Aquí que lo pueden ver, ¿verdad? Esta va a ser la imina, ¿verdad? Entonces aquí se los coloqué en palabras. Un aldehído cetona reacciona con una alquilamina o con una anilina, ¿verdad? Aquí recordemos que la anilina son los que derivan, ¿verdad? Del aroma, es una amina aromática, ¿verdad? Porque tiene unido un anillo bencénico, ¿verdad? Para dar una imina mediante la pérdida de una molécula de agua, ¿verdad? Las iminas contienen un enlace doble carbono-nitrógeno y son compuestos que en general son estables, ¿verdad? Sobre todo si ese doble enlace carbono-nitrógeno está conjugado, ¿verdad? Con un anillo aromático. Como ya habíamos mencionado, pues el primer paso del mecanismo es el mismo que hemos venido considerando también para los compuestos carbonílicos clase 1, ¿verdad? El ataque sería por parte del par de electrones solitarios de el nitrógeno, ¿verdad? En un amoníaco o en una amina primaria hacia el carbono del grupo carbonilo de un aldehído o de una cetona, ¿verdad? Eso va a provocar que se rompa el enlace pi y se forme un intermediario, ¿verdad? Aquí ya habíamos mencionado la diferencia entre los compuestos carbonílicos clase 1 y los clase 2, es que no va a haber una restitución del doble enlace para que salga, ¿verdad? El mejor grupo saliente en el caso de los compuestos carbonílicos clase 1, ¿verdad? Sino que mencionábamos que el segundo paso usualmente va a ser la protonación, ¿verdad? De este oxígeno, del oxígeno del carbonilo, ¿verdad? Que queda con 3 pares de electrones solitarios y una carga negativa, ¿verdad? En el caso de cuando mirábamos la adición de agua y alcoholes a los aldehídos y cetonas, decíamos que eran reacciones que se llevaban a cabo en medio ácido, ¿verdad? Y entonces, bueno, estaba el ácido en solución acuosa, ¿verdad? Y entonces ahí ese protón provenía, ¿verdad?, del medio de reacción. En este caso, la protonación es una protonación intramolecular, ¿verdad? Es decir, la misma amina o el mismo amoníaco, ¿verdad?, que se ha adicionado al carbono del carbonilo es el que provee ese protón, ¿verdad? O sea que ahí sí se da esa protonación, solo que esa transferencia de protón, como les decía, es intramolecular, ¿verdad? En la misma molécula que nosotros tenemos. Esto ya lo habíamos explicado por la cercanía, ¿verdad? Aquí, pues, como está hecho así, ¿verdad? Con las letras de la computadora, pues no se ve que esté tan cerca, pero realmente sí hay una proximidad entre estos pares de electrones solitarios del oxígeno y este protón, ¿verdad? Además de que sabemos que este nitrógeno
con la carga positiva es inestable, ¿verdad? O sea que va a tender fácilmente a desprenderse de este protón para quedarse con el par de electrones solitarios, ¿verdad? Se forma un intermediario que así se denomina, ¿verdad? Es un intermediario hemiaminal por el hecho de que todavía, ¿verdad? Tenemos este grupo H, recordemos que decíamos, va a implicar la pérdida de una molécula de agua. La molécula de la pérdida de agua va a provenir, ¿verdad? De que este nitrógeno pierda este hidrógeno y de que se pierda este grupo OH, ¿verdad? Y aquí quería que, bueno, en esto, ¿verdad? Que pensáramos en el hecho del por qué las aminas terciarias no van a reaccionar con los aldehídos y la acetona, ¿verdad? Porque si se fijan, aquí el mecanismo implica que no solamente se pierda un protón, sino que se pierdan dos, ¿verdad? En el caso de las aminas terciarias, pues nos acordaremos, los 3 hidrógenos del amoníaco han sido reemplazados, ¿verdad? Por grupos alquilos, ¿verdad? Entonces, bien, esta reacción, aquí solo esta parte de laboratorio, así rápidamente, ¿verdad? La reacción se suele combinar en una reducción que se denomina in situ porque se lleva ahí mismo, ¿verdad? A cabo, con lo que se obtiene una nueva amina, ¿verdad? Y el proceso se denomina aminación reductora, ¿verdad? De aldehídos y cetona, ¿verdad? Porque, bueno, aquí el sistema es un sistema de destilación, ¿verdad? Tipo reflujo, ¿verdad? Y aquí entonces vamos a colocar, sobre todo se utiliza para sintetizar, ¿verdad? Estas aminas aromáticas, por eso no hacemos en el laboratorio, ¿verdad? Ejemplos de este tipo de reacciones, pero solo quería que los conocieran, ¿verdad? Es decir, podemos tener, por ejemplo, el metanitrobenzaldehído en reflujo, que es con un condensador, ¿verdad? Pero que ahí mismo no se está recuperando, no hay un o sea, no hay un destilado, sino que lo mismo que se está destilando se está volviendo a caer al balón de destilación y ahí entonces adicionamos hidrógeno y níquel y entonces favorecemos que, por un lado, este aldehído se convierta, ¿verdad? En una imina, pero a la vez que se forma la imina, como se adiciona hidrógeno y níquel como catalizador, entonces lo que ocurre es que este doble enlace se satura, ¿verdad? Es decir, se hidrogena. Y al hidrogenarlo, entonces realmente el producto no es la imina, o sea, sí se forma, ¿verdad? Es un intermediario, pero el producto final es una amina, ¿verdad? Bueno, y ahora entonces vamos a irnos a el libro para ver eso, ¿verdad? Entonces aquí, si se recuerdan, en la presentación les había dicho que íbamos a ir de atrás para adelante, ¿verdad? Entonces habíamos considerado las reacciones con, bueno, aquí solo para que se ubiquen en el libro, nos habíamos saltado a la sección esta, ¿verdad? Donde adicionábamos el alcohol y donde adicionábamos el agua, ¿verdad? Nos habíamos saltado hasta la sección 13.7, venimos para atrás, ahorita vamos a ver la sección 13.6, ¿verdad? Aquí ya la vamos a ver, que es las reacciones de los aldehídos y las cetonas con las aminas, ¿verdad? Entonces, bien, esto era bueno, aquí el libro, ahorita nosotros vimos el mecanismo, no en detalle, solo la mitad del mecanismo, ya ahorita ya lo vamos a considerar completo, pero en resumen, lo que podemos decir que va a ocurrir es esto, ¿verdad? El grupo carbonilo, lo que va a haber es un reemplazo, dijéramos, porque ya dijimos, ¿verdad? Va a salir la molécula, este oxígeno se va a perder como agua, ¿verdad? Y lo que vamos a tener entonces es que ahora este carbono va a estar unido al nitrógeno, pero ese nitrógeno tiene unido este grupo R, ¿verdad? Y por eso distinguimos a la imina como este compuesto que tiene un doble enlace carbono-nitrógeno, pero donde este nitrógeno está unido a un grupo alquilo, ¿verdad? También estas
menos, pero pueden encontrarse uno en la literatura o en las páginas, sobre todo en internet, con el nombre de bases de Schiff por el científico, ¿verdad? Que la sintetizó. Pero normalmente en los libros de orgánica se refieren a ellas como las iminas, ¿verdad? Estructuralmente, este doble enlace carbono-nitrógeno es semejante, ¿verdad? Al grupo carbonilo. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿verdad? Que el nitrógeno tiene una hibridación también sp2, ¿verdad? Está formando un enlace sigma recordemos que de este doble enlace, uno es sigma y el otro es un enlace pi, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver, está formando el enlace sigma con el carbono a través de un orbital híbrido sp2. El otro orbital híbrido sp2 forma este enlace, ¿verdad? Con el grupo alquilo que mencionábamos. Y el tercer orbital híbrido, sp2, tiene el par de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces aquí recordemos que este oxígeno en el carbonilo también tiene una hibridación sp2 y los pares de electrones solitarios se encuentran, ¿verdad? El oxígeno en orbitales híbridos sp2 y el otro está formando el enlace sigma, ¿verdad? Y este carbono también tiene hibridación sp2 y está formando este enlace pi, ¿verdad? Entonces, por eso es que se menciona, ¿verdad? De que este enlace imina es semejante, ¿verdad? Al carbonilo. Además, recordemos que el nitrógeno es el siguiente elemento más electronegativo después del oxígeno, ¿verdad? Cuando reaccionan con una amina secundaria, y aquí solo quiero que lo miremos para ver las diferencias, decíamos allá en la presentación de que cuando reacciona con una amina primaria, se pierden los dos átomos de hidrógeno, ¿verdad? Para formar la imina. En el caso de las aminas secundarias, que ya no tienen dos hidrógenos, sino que solamente tienen uno, entonces obviamente ya no podrían formar las iminas, ¿verdad? Porque no tendrían ese segundo hidrógeno que podría ser o que debería de ser perdido, ¿verdad? En este caso, entonces, lo que se forman son enaminas, ¿verdad? ¿Y por qué se llaman enaminas? Porque ahora el doble enlace no va a ser con el nitrógeno, sino que va a ser con el carbono alfa, ¿verdad? Es decir, con un carbono adyacente al carbono del carbonilo, ¿verdad? Y aquí lo podemos leer, ¿verdad? Un aldehído o una cetona reaccionan con una amina secundaria para formar una enamina. Una enamina es una amina terciaria, y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Porque este nitrógeno está formando tres enlaces con carbono en la posición alfa, beta relativa al átomo de nitrógeno, ¿verdad? Observe que el doble enlace está en la parte de la molécula que viene desde el aldehído o la cetona, ¿verdad? Que es de la cadena que tenía el aldehído o la cetona. Y el nombre enamina proviene de N más amina, donde se omite la E, ¿verdad? De los alquenos para evitar el tener los dos vocales juntas, ¿verdad? De N-amina. Entonces, por eso se llaman enamina, ¿verdad? Cuando observa por primera vez, los productos de la formación de la imina y la enamina parecen ser muy diferentes. Sin embargo, cuando observe los mecanismos de las reacciones, verá que son iguales, excepto por el sitio desde donde se pierde un protón en el último paso de la reacción. Y por eso es que no se los quise poner en la presentación, ¿verdad? Porque quiero que miremos, o sea, allá en la presentación solo les puse, se va a perder ese hidrógeno junto con el OH y van a salir como agua. Pero quiero que vean que aunque se forman dos productos diferentes, realmente, perdón, dos productos de dos familias diferentes, realmente el mecanismo no va a variar mucho entre ellas, ¿verdad? Sí, la estructura y el nombre, ¿verdad? Como decíamos, estas son enaminas, estas son iminas, pero el mecanismo, no quiero que se estresen, pues no va a variar mucho, ¿verdad? Entonces, bueno. Aquí tenemos algunos ejemplos de las ecuaciones, ya vamos a llegar a los mecanismos, ¿verdad? Los aldehídos y las cetonas reaccionan con aminas primarias para formar iminas. La reacción requiere de cantidades traza
de ácido, ¿verdad? O sea que, pero traza estamos hablando de 2, 3 gotas nada más, es decir, es una cantidad bien pequeñita, solo porque al tener muchas aminas, entonces, bueno, o al tener aminas, perdón, como reactivos, recordemos que las aminas son básicas, ¿verdad? Entonces, para irlas neutralizando, se utilizan, ¿verdad? Estas trazas, ¿verdad? El primer paso, como ya habíamos considerado, habíamos dicho, ¿verdad? Que era la adición, el ataque nucleofílico por parte del par de electrones solitarios de la amina o del nitrógeno al carbono del carbonilo. Se rompe el doble enlace. Aquí el libro les dice que el protón aparece ahí de la nada, pero realmente aquí habíamos, era lo que les había, y por eso siempre se los pongo en la presentación, ¿verdad? Para que lo tengan claro, aquí son esos puntos en los que discrepo con la autora del libro, es de que el protón ahí aparece de la nada y de la nada luego un protón se pierde, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Este nitrógeno tiene 2 hidrógenos y de repente solamente tiene 1, ¿verdad? Y aquí era donde en la presentación les había dicho yo, la transferencia va a ser una transferencia intramolecular, ¿verdad? Para formar este intermediario que se conoce con el nombre de carbinolamina, porque un mismo átomo de carbono tiene el grupo H y tiene el grupo amino, ¿verdad? Luego, aquí, lo que habíamos dicho, ¿verdad? El agua se va a formar y es la forma como vamos a perder este oxígeno. Entonces, recordemos que los iones hidróxido son malos grupos salientes. Como los vamos a convertir en un mejor grupo saliente es protonándolos, ¿verdad? Y entonces aquí estas trazas de ácido que mencionábamos ahí van a protonar a la base más fuerte. En este caso la base más fuerte sería el oxígeno. Entonces lo van a protonar y se va a convertir en agua que va a provocar la salida, bueno, porque aquí tampoco pasamos de este OH a este, ¿verdad? Ya protonado y no nos dicen quién nos lo protonó. Como ya les decía, es esas cantidades trazas de ácido que adicionamos, protonan este grupo H. Una vez que se ha formado este buen grupo saliente, entonces, ¿qué va a provocar? Que este grupo salga, lo que va a provocar que este grupo salga es que se forme un nuevo enlace con el carbono. Aquí este nitrógeno dona el par de electrones solitarios para formar el doble enlace y eso provoca, ¿verdad? La salida de la molécula de agua. Aquí nos queda la imina que en este momento está protonada. Como estamos utilizando cantidades traza de ácido como catalizador, entonces ese catalizador debe de volver a restablecerse, ¿verdad? O volver a generarse, ¿verdad? ¿Cómo se va a volver a generar? Cuando aquí lo que habíamos explicado, ¿verdad? Este nitrógeno no está ahí estable con esta carga positiva, por lo que cede rápidamente ese protón, ¿verdad? ¿A quién se lo cedería? Pues se lo cedería a la molécula de agua para volver a formar el ion hidróneo, ¿verdad? Entonces, bien, este sería el mecanismo para la reacción con las aminas primarias. Entonces, tengan claro aquí, ¿verdad? Es el ataque nucleofílico o la adición, la transferencia de protón intramolecular, la protonación del grupo H, la salida de esa molécula de agua cuando se forma el doble enlace y el paso final, que es la desprotonación, ¿verdad? De ese nitrógeno para volver a generar el ion hidrógeno. En el caso de la adición con las aminas secundarias, entonces también ocurre en una cantidad traza de ácido como catalizador y aquí entonces el libro nos lo explica, ¿verdad? El mecanismo para la formación de una enamina es exactamente el mismo que el de la imina hasta el último paso. Es decir, van a ser igualitos hasta en el último, ¿verdad? Cuando una amina primaria reacciona con un aldehído, la imina protonada pierde un protón del nitrógeno en el último paso de la reacción para volver a generar el ácido, ¿verdad? Como decíamos. Sin embargo, cuando la amina es secundaria,
el nitrógeno cargado positivamente ya no tiene un hidrógeno, ¿verdad? Entonces, al remover un protón del carbono alfa del compuesto derivado del compuesto carbonílico, se va a obtener la molécula estable, ¿verdad? Que es la enamina. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, el primer paso es el mismo. La flecha sale del par de electrones solitarios del nitrógeno hasta el carbono al carbonilo, se rompe el doble enlace. Aquí nuevamente lo que ya decíamos, ¿verdad? La transferencia de protón es una transferencia intramolecular para volver a formar el mismo intermediario, que es una carbinolamina, ¿verdad? Una vez que se ha formado el protón va a, el ácido va a protonar al oxígeno para formar el agua. Y entonces aquí, ¿qué va a provocar la salida de la molécula de agua? Nuevamente, que este nitrógeno done su par de electrones solitarios y se forma un doble enlace carbono-nitrógeno transitorio, ¿verdad? ¿Por qué aquí no se queda este doble enlace carbono-nitrógeno? Podría ser una pregunta que ustedes se hicieran. Porque ya decíamos, este nitrógeno con esa carga positiva es inestable. Entonces, él rápidamente quiere volver a recuperar, o sea, volver a tener su par de electrones solitarios. Ya no tiene hidrógenos para que pierda un hidrógeno, o sea, ya no tiene protones que pueda donar para recuperar su par de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces, como él es electronegativo, y este es como el concepto que tenemos que tener claro, ¿verdad? El nitrógeno es electronegativo, entonces está atrayendo, ¿verdad? Electrones hacia sí. Entonces, jala a estos electrones pi, porque son los que, como ya mirábamos por la estructura, permítanme, esto, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Estos electrones pi no están tan fuertemente retenidos, ¿verdad? Por estos dos átomos. Entonces, por eso es que pueden ser atraídos, ¿verdad? Con facilidad. Pero, ¿qué pasa si ese nitrógeno atrae hacia sí esos electrones? Pues ese carbono, este carbono adyacente, entonces quedaría deficiente en electrones, ¿verdad? Y eso es lo que hace que este hidrógeno sea un hidrógeno ligeramente ácido, ¿verdad? Porque este nitrógeno, al tener una alta electronegatividad, entonces va jalando hacia sí los electrones y va haciendo que este hidrogenito, que no es para nada electronegativo, se desprenda, ¿verdad? Fácilmente de su electrón, ¿verdad? Y entonces el agua, y entonces aquí miren que igual que en este caso anterior les decía yo, ¿quién va a desprotonar a este nitrógeno? La molécula de agua. ¿Para qué? Para volver a formar el ion hidrógeno. Aquí mismo también es la molécula de agua la que desprotona, solo que ya no desprotona al nitrógeno, sino a quien desprotona, a un carbono alfa, porque los carbonos alfa son ligeramente ácidos por el hecho, ¿verdad?, de estar unidos a un carbono que está unido a un átomo más electronegativo que él, ¿verdad? Entonces pierde este protón, el par de electrones de enlace forman el doble enlace carbono-carbono y eso hace que el nitrógeno recupere, ¿verdad?, su par de electrones y se encuentre, ¿verdad?, en su estado estable, que es en su estado neutro, ¿verdad? Y bueno, aquí nos lo explican, ¿verdad? En una solución acuosa ácida, una enamina se hidroliza de vuelta al compuesto carbonílico y amina secundaria. Una reacción similar a la hidrólisis catalizada por ácido de una imina da vuelta al compuesto carbonílico y a la amina primaria, ¿verdad? De nuevo, la amina se protona porque la solución es ácida, ¿verdad? Bueno, y esos son los mecanismos. Bueno, perdón, sí, esos son los mecanismos. Ahora vamos a hacer estos ejercicios, ¿verdad? Proporcione los productos de las siguientes reacciones y en cada reacción está presente una cantidad traza de ácido. Ustedes pueden ir haciendo ahí las estructuras mientras yo les comparto la pizarra.
Bueno, pueden ir ahí tratando de hacerlo, ¿verdad? Ya les compartí el enlace, pero todavía no los tengo habilitados para editar. Muy bien, ahorita sí. Si ya le dan clic ahorita al enlace, ya podrían unirse. Solo vamos a llevarnos, ¿verdad? El enunciado y las vamos a ir haciendo. Sí, nos vamos a llevar todo el enunciado, aunque no creo que las vayamos a hacer todas. Les voy a dejar unos de tarea para que los hagan ustedes. Vamos a hacer el inciso A y el B. Y les voy a dejar a ustedes el C y el D. Bueno. Ok. Ya estamos listos en la pizarra. Bueno, vamos a hacer, como les decía, el A y el B. Y el C se lo voy a dejar. El C y el D les van a quedar de tareas. Bueno, entonces el inciso A tendríamos a la ciclopentanona, ¿verdad? Y se los estoy haciendo porque son cíclicos, ¿verdad? Y a veces los ciclos les causan un poco de... No, no me gusta este. Bueno, esta sería la ciclopentanona. Y luego tendríamos la etilamina, ¿verdad? Bueno, no está, no, mejor. Se la voy a hacer línea angular primero para que nos ocupe menos espacio. Bien. Entonces aquí decíamos que el primer paso va a ser el ataque, ¿verdad? Por parte del par de electrones solitarios hacia el carbono del carbonilo. Y eso va a provocar, ¿verdad? Que este enlace se rompa. Y aquí, voy a ir para acá abajo, se va a formar este intermediario, ¿verdad? A ver si me ajusta el espacio. Tendríamos que este carbono quedaría unido a un oxígeno que tendría 3 pares de electrones solitarios y la carga negativa. Quedaría unido a un nitrógeno que está unido a un grupo metil y que está unido a 2 átomos de hidrógeno. Y aquí era donde les decía yo, ¿verdad? Que realmente, bueno, este es el grupo metil, ¿verdad? Ahí. Y aquí tiene otro hidrógeno. Entonces aquí era donde les decía yo que, bueno, ¿qué tenemos aquí? Que este nitrógeno está formando 4 enlaces, entonces tiene una carga positiva. Él está en un estado inestable y tenemos a la par un oxígeno rico en electrones, ¿verdad? Entonces este nitrógeno rapidito se desprende de ese protón, ¿verdad? Se lo da ahí al oxígeno y este nitrógeno se queda con el par de electrones de enlace. Que como decíamos, bueno, tal vez nos da chance por allá de irlo escribiendo. Este sería el paso 1, ¿verdad? Que sería el
ataque nucleofílico. Este sería el paso 2, que sería la transferencia de protón intramolecular. Y luego eso nos llevaría a que se formara este intermediario. Entonces tenemos un grupo, tenemos un grupo H acá. Y ahora tenemos a este nitrógeno que sigue estando unido al grupo metil. Ya solo tiene un hidrógeno y tiene sus pares de electrones solitarios. Bueno, y como decíamos, esto tiene, nos decían, ¿verdad? Una cantidad traza de ácido, ¿verdad? O sea que por aquí hay iones hidronio, como les mencionaba. Y esos iones hidronio podrían protonar, ¿verdad? A ese oxígeno. Entonces este oxígeno se protona. Y ahí, en ese cuarto paso, perdón, en ese tercer paso, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que SOH se convierte en un buen grupo saliente, ¿verdad? Que en este caso, ay, no, qué feo. Bueno, más o menos ustedes, me quedó bien feo ahí. Bueno, entonces sería este OH2, ¿verdad? El oxígeno ahora tendría dos hidrógenos. Ya ¿verdad? Acá. Ya solo tendría un par de electrones solitarios y tiene una carga positiva, ¿verdad? Aquí piensen siempre que yo me tardo más en escribirlo de lo que esto en ocurrir, ¿verdad? Porque tampoco este oxígeno está con esa, tampoco está estable, ¿verdad? Con esa carga positiva, por eso es que atrae hacia sí los electrones, ¿verdad? Aquí, entonces lo que tendríamos es que como este oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno, y eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que ese oxígeno está haciendo una gran fuerza ahí, ¿verdad? Está jalando electrones hacia sí. Entonces, como este tiene pares de electrones solitarios, entonces recordemos, ¿verdad? Bueno, lo que hay que pensar es esto. Este oxígeno es electronegativo y lo tenemos con una carga positiva. Entonces, él jala los electrones hacia sí. Al jalar los electrones hacia sí, vuelve a este carbono deficiente en electrones. O sea que este carbono momentáneamente tiene una carga ahí positiva, ¿verdad? Y entonces estos electrones están cargados negativamente. Entonces las cargas negativas son atraídas por las cargas positivas. Y entonces por eso es que esa es la parte que a veces les cuesta a ustedes comprender, ¿verdad? Y se centran solo en, ay, ¿a dónde es que va la flecha? Y no sé qué. No, y es como tratar de meterse en la molécula, imaginar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en ella, ¿verdad? Entonces tenemos a este monstruo negativo, dijéramos, electronegativo, que es el oxígeno, queriendo atraer hacia sí electrones, ¿verdad? Entonces los va atrayendo efectivamente, ¿verdad? Este par de electrones se donan acá y este oxígeno logra su cometido de llevarse, ¿verdad? El par de electrones solitarios, que sería nuestro cuarto paso, ¿verdad? Luego tendríamos que en el siguiente paso, pues ya se ha formado nuestra imina,
solo que en este momento la imina todavía está protonada, ¿verdad? Ahora tenemos el doble enlace con el nitrógeno. El nitrógeno está unido al grupo metil y todavía le queda un hidrógeno ahí, ¿verdad? Y en este momento está formando 4 enlaces y por eso tiene una carga positiva. En el quinto paso, entonces decíamos, esta imina, este nitrógeno no está ahí estable, con esa carga positiva, quiere quedarse con este par de electrones y se va a quedar con ese par de electrones cuando el ion hidronio vuelva a generarse por el hecho de que una molécula de agua acepte ese protón del cual el nitrógeno se quiere desprender para recuperar, ¿verdad?, su par de electrones solitarios. Este sería el quinto paso. Y aquí entonces se formaría ya nuestra imina, ¿verdad?, que tendría esta estructura. ¿Sí o no? Más o menos. Ahí vamos. Ahí van. Bueno. Bien, entonces si se fijan, el inciso B es parecido a este inciso A, con la diferencia de que ahora es la dietilamina. Entonces, teniendo este mecanismo aquí, viéndolo, ¿cuál diríamos que sería la diferencia? Tendrían dos grupos etil unidos al nitrógeno. Muy bien, muy bien. Esa es una diferencia, ¿verdad? Entonces, como les digo yo siempre les hago trampa porque tengo la pizarra, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar eso, ¿verdad? De que ahora tenemos dos grupos metil y un hidrógeno, ¿verdad? Muy bien, bueno. Entonces aquí, si se fijan, el primer paso va a ser el mismo. El segundo paso va a ser el mismo porque aquí todavía ese nitrógeno tiene un hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí el segundo paso es el mismo. El tercer paso va a ser el mismo. Y aquí entonces lo único que vamos haciendo es que vamos quitando este hidrógeno y lo vamos reemplazando por un grupo metil, ¿verdad? Y aquí también. Y entonces por eso decíamos, y el libro no lo mencionaba, ¿verdad? El mecanismo es el mismo. El mismito, hasta el cuarto paso, todo va igual, idéntico. Éntico, como dice la gente por ahí. La diferencia va a ser en el quinto, ¿verdad? Entonces aquí, como ya decíamos, ya este nitrógeno no tiene ese hidrógeno, ¿verdad? Entonces no, sí va a ser el agua, solo que ahora voy a dibujar el agua en otro lado, ¿verdad? Porque como este hidrógeno ya no tiene un protón, ahora lo que tiene es un grupo metil. Entonces aquí, ¿quién puede perder un protón para que este nitrógeno se quede con el par de electrones solitarios? Un
carbono adyacente a ese carbono que está unido al nitrógeno, ¿verdad? O sea, un carbono alfa es el que puede perderlo, ¿verdad? Y recordemos que los carbonos alfa son los carbonos adyacentes, ¿verdad? Como es un ciclo, usted puede escoger el de la izquierda o el de la derecha. Yo aquí por cómo dejé la pizarra, creo que voy a escoger este de la izquierda. Pero recordemos que este carbono tiene 2 hidrógenos, ¿verdad? Aunque son estructuras lineoangulares, ustedes tienen que acordarse, ¿verdad? Que este carbono tiene 2 hidrógenos. Entonces, ¿quién se desprotonaría en este caso? Sería un hidrógeno de un carbono alfa que, como ya les mencionaba, son ligeramente ácidos, ¿verdad? No son ácidos fuertes, pero son lo suficientemente ácidos para poderse donar. Entonces, aquí el agua desprotonaría a este carbono. El par de electrones de enlace formarían el doble enlace carbono-carbono. Y aquí quien está provocando todo este relajo es este nitrógeno, ¿verdad? Que quiere salir de este estado inestable con la carga positiva a un estado estable, ¿verdad? Entonces, bien. Este quinto paso, entonces, lo que va a conllevar es que ya el doble enlace va a quedar dentro del anillo, ¿verdad? Recordemos que este nitrógeno tiene los 2 grupos metil, ¿verdad? Aquí entonces recuperó su par de electrones solitarios y el doble enlace quedó ahí. ¿Sí o no? Sí. Ok. Ok, dice. ¿Alguna pregunta? No. No. Bueno, entonces, como les decía, el inciso C le van a quedar de tarea, ¿verdad? El C y el D. Aquí lo apunto para que después no se me olvide creárselo, perdón, en la plataforma. Decíamos que este problema era el problema 12, ¿verdad? Sí. Problema 12, capítulo 13, inciso C y D. Muy bien. Bueno, entonces no tienen dudas. Muy bien. Podemos continuar entonces. Bueno, entonces aquí está, continuando ahí en la reacción, perdón, en la presentación. Aquí está el mecanismo, ¿verdad? Aunque ya lo hemos considerado. Aquí esta observación es bien importante, ¿verdad? La formación de enaminas solo se puede llevar a cabo si el aldehído o la acetona posee al menos un hidrógeno en posición alfa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir este cachito de acá, que se lo puse aquí de color azul? Es que, por ejemplo, este aldehído, porque hasta ahorita estábamos considerando como el detalle en las aminas, ¿verdad? Que decíamos ya las aminas terciarias, pues no se pueden adicionar, ¿verdad? A aldehídos o acetonas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la dimetilamina
el ejemplo que estábamos considerando anteriormente, si tuviéramos la dimetilamina. Que es una, ay, no, qué feo me quedó, queriendo hacer bien más largo el grupo metil. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, el aldehído fuera el 2,2? Bueno, se las voy a hacer mejor línea angular para hacérselas más rápido. Aquí. Voy a borrar este. ¿Qué tal que fuera el 2,2 dimetil butanal, por ejemplo? Si ya fuera este aldehído, por ejemplo, aunque la amina fuera una amina secundaria, porque ya, yo creo que ya quedaríamos claro que si yo, por ejemplo, en el ejercicio, en el examen, les pusiera una pregunta donde les preguntara cuál es el producto del metanal con la trimetilamina, entonces usted tendría que decirme, no hay reacción, porque como ya estudiamos el mecanismo, hemos dicho, ¿verdad? Que el último paso implica la pérdida de un protón, de un carbono alfa o del nitrógeno, ¿verdad? Y entonces por eso las aminas terciarias ya no tienen hidrógenos que puedan perder. Aquí usted tendría que decirme no hay reacción, ¿verdad? Como hablábamos ayer en el laboratorio, ¿verdad? No hay reacción con una amina terciaria, ¿verdad? Pero con una amina secundaria sí. Pero aquí el detalle está de que este hidrógeno, recordemos que estamos diciendo que se tiene que formar un doble enlace carbono-carbono, ¿verdad? Ustedes, entonces, lo que hay que tener claro aquí es que no se puede perder este protón, ¿verdad? En el caso de un aldehído, el carbono alfa sería este, ¿verdad? Pero si este carbono está unido a dos grupos metil, ese carbono ya no tiene hidrógenos. Así que aquí, aunque esta sea una amina secundaria y este sea un aldehído, no habría reacción, ¿verdad usted? Porque no hay un protón que se pueda perder. Es necesario. Cuando la reacción es con una amina secundaria, es necesario que haya un carbono adyacente que tenga al menos, ¿verdad? Un hidrógeno. Entonces, por ejemplo, el 2,2 dimetil butanal no reaccionaría, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si fuera el 2-metil butanal, ese sí, ¿verdad? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo o no, jóvenes? Por ejemplo, si fuera este. Este sí podría reaccionar, ¿verdad? Porque este carbono, que sería el carbono alfa, al adyacente a este, todavía tiene un hidrógeno, ¿verdad? ¿Me entienden o no, jóvenes? ¿Les queda claro? ¿O no? ¿Mm? ¿Sí o no? Bueno, por ahí alguien escribió o no, o fue que se unió. Más o menos ustedes. ¿O no? Entre menos. También callado. Ah, menos que más. Sí. Bueno, pero es que sí, mire, es que ustedes me dijeron que, sí, que no tenían preguntas del mecanismo y ahora que les hago una pregunta que está relacionada con el mecanismo, ahora es que me dicen que menos que más. El mecanismo, y por eso se los representé aquí, ¿verdad? El mecanismo implica que este carbono adyacente tiene que tener al menos un hidrógeno. Bueno, no sé si su problema aquí son las estructuras lineoangulares o lo que le estoy diciendo en sí, porque lo que tendríamos que hacer claro es que acá este carbono de aquí que les puse aquí con la flecha, es un carbono
que está unido, que era lo que no quería hacer, ¿verdad? Porque me toma mucho tiempo. Lo que tenemos es que este carbono está unido a dos grupos CH3. Y está unido a un CH2, ¿verdad? Que es este que tenemos acá, ¿verdad? O por ejemplo este. No ese que les había hecho, sino que este, ¿verdad? Que sería, entonces aquí tendríamos que estar todos de acuerdo que la cadena de mayor número de átomos de carbono que contiene al grupo, entonces sería una cadena de 3, ¿verdad? Esta o esta para acá o esta para acá. Ay, perdón. No me había fijado que aquí lo había dejado como CH2 y es un CH3, ¿verdad? Entonces aquí la cadena más larga sería una cadena de 3. El nombre para este aldehído sería 2,2 dimetil propanal, ¿verdad? Y entonces este carbono, que sería el carbono alfa, ya no tiene hidrógenos. Entonces este último paso que acabamos de mencionar aquí en este ejemplo anterior, el paso 5 no se podría llevar a cabo. Entonces por eso es que decimos que no hay reacción, ¿verdad? Porque no se podría dar la reacción. ¿Sí? ¿O todavía no? Ahora sí. Ahora sí. ¿O no? Ahora sí. Ah, ok. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, entonces seguimos, ¿verdad? Entonces, por eso aquí se los puse, ¿verdad? La formación de enamina solo se puede llevar a cabo si el aldehído o cetona posee al menos un hidrógeno en posición alfa, ¿verdad? Las reacciones con las hidracinas, esas no las vamos a ver. Ahora iríamos a la adición de cianuro, ¿verdad? El cianuro, como ya hemos dicho, ¿verdad? Los aldehídos y cetonas sufren reacciones de adición. Ya llevamos 4 reacciones, ¿verdad? Ustedes, la adición de agua, la adición de alcoholes, la adición de aminas primarias, la adición de aminas secundarias. Ahorita iríamos a la quinta, que es la adición de cianuro, ¿verdad? El cianuro, pues, que existe como sal, ¿verdad? Por ejemplo, cianuro de sodio y esto que si a ustedes les gustan las películas mexicanas, pues era lo con lo que se quitaban la vida, ¿verdad? Las más tristes de todas, las que más sufrían de las novelas, por alguna extraña razón siempre tenían cianuro por ahí, ¿verdad? Y les ponían gotas ahí en el desayuno, ¿verdad? ¿Quién querían matar? Bien dramáticos, pero bueno, ese existe, ¿verdad? El cianuro de sodio, que es una sal, como les mencioné, cianuro de sodio, potasio, ¿verdad? Que son los más frecuentes. Es un nucleófilo, el carbono, ¿verdad? En este caso, suficientemente fuerte para que ataque, ¿verdad? Al carbono del grupo carbonilo. Esta reacción es una reacción importante, o vale la pena que la consideremos porque convierte, ¿verdad? Lo que son las aldehídos y cetonas en lo que se conocen con el nombre de cianhidrinas, ¿verdad? Las cianhidrinas son compuestos que reciben su nombre por el hecho de que un mismo carbono tiene el grupo cian y tiene el grupo hidroxilo, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman cianhidrinas, ¿verdad? La reacción es una reacción simple porque, como les decía yo, basta el aldehído o la acetona y tener la solución, ¿verdad? De cianuro y la reacción se lleva a cabo, ¿verdad? Entonces aquí se forma este intermediario. Normalmente, como les estaba diciendo, estas son sales, ¿verdad? El cianuro lo tenemos en forma de sal. Las sales suelen ser sólidos, por lo que deben de disolverse en agua, ¿verdad? Entonces aquí este oxígeno se protona, es protonado, ¿verdad? Por el agua que se encuentra ahí como solvente, ¿verdad? El mecanismo es bien facilito, ¿verdad? La flecha sale del par de electrones solitarios del cianuro hacia el carbono del carbonilo, se rompe el doble enlace, el oxígeno queda cargado negativamente
Y como les decía, el agua del medio, el agua que es el medio, que es el solvente, lo protona, ¿verdad? Para formar ahí la cianhidrina. Bueno, fácil, ¿verdad? ¿O tenemos dudas de este? Podríamos hacer un ejemplo, si ustedes quieren, ¿verdad? De alguna reacción. Sí. No, pero es que no. Bueno, yo no pensaba, pero bueno, podríamos tener, qué sé yo, a la acetona, por ejemplo. Pensemos, ¿verdad? En la acetona. Se me vino a la mente que la usamos ayer en el laboratorio, ¿verdad? Entonces tenemos la acetona, que es un reactivo ahí abundantísimo, y tenemos solución acuosa de cianuro, ¿verdad? De sodio, que era lo que le decía, ¿verdad? Como es una sal, las sales se ionizan en agua, ¿verdad? Entonces lo tenemos aquí en solución acuosa como el cianuro de sodio, ¿verdad? Entonces aquí el carbono, porque recordemos que el nitrógeno tiene, ¿verdad? También pares de electrones solitarios, pero quien tiene la carga negativa aquí es el ion cianuro, ¿verdad? Entonces, por eso es que usualmente, como estábamos viendo en la presentación, los pares de electrones que suelen colocarse son los del carbono, no los del nitrógeno, porque son los que le dan, ¿verdad? La carga negativa. Y recordemos que los nucleófilos fuertes son los que están cargados negativamente, ¿verdad? Pero aquí también este nitrógeno tiene un par de electrones. Pero bueno, no los queremos confundir. Así que vamos a representar solo ese. Entonces saldría aquí la flecha del par de electrones del cianuro hacia el carbono. Eso provocaría la ruptura del doble enlace. Y aquí se formaría este intermediario, ¿verdad? O sea, tendríamos este carbono que ahora estaría unido a este carbono que es el del grupo ciano, estaría unido a los dos grupos metil y tendríamos el oxígeno cargado negativamente, ¿verdad? Con 3 pares de electrones solitarios. Y como les decía acá, como este cianuro de sodio está en solución acuosa, entonces ahí hay agua, ¿verdad? Como solvente, una de esas moléculas de agua podría venir y protonar, ¿verdad? A este para formar la cianhidrina, ¿verdad? Bueno, y ese sería el ejemplo. No sé si les queda claro o hay alguna pregunta. No, no sé si tan... ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues sigamos. Vamos a ver si podemos hacer la tarea. Bueno, entonces esa sería nuestra quinta reacción, ¿verdad? Ahora iríamos a la sexta, que son la adición de reactivos de Grignard. Y bueno, los reactivos de Grignard son una clase de compuestos organometálicos
puede ser que sí ya llevaron inorgánica, ¿verdad? Medio les hayan hablado acerca de esto. Aquí está la delgada línea, ¿verdad? Entre lo que son los compuestos orgánicos y los que son los compuestos inorgánicos, ¿verdad? Se han descubierto muchos compuestos y bueno, y toda esta es una línea de estudio, ¿verdad? Actualmente, una línea de investigación, perdón, actualmente que son estos compuestos que siendo metales pueden formar enlaces covalentes con compuestos orgánicos, ¿verdad? Entonces, normalmente se hablan de dos tipos. Aquí, miren que estos reactivos de Grignard son bien interesantes porque como vamos a tener a un carbono enlazado con un metal, recordemos que el carbono se encuentra del lado derecho de la tabla periódica, es un no metal, mientras que los metales se encuentran del lado izquierdo. Son elementos electropositivos. Entonces tenemos en los compuestos organometálicos el único caso, creo yo, donde vamos a encontrar que el carbono no va a tener una carga parcial positiva, sino que va a tener una carga parcial negativa, porque el carbono es más electronegativo que los metales. Entonces, en este caso, estos reactivos, ¿verdad? Organometálicos, por eso es que son interesantes, ¿verdad? Porque quien ataca al carbono del carbonilo es un carbono de este compuesto organometálico. Es un método, ¿verdad? Utilizado para la síntesis de alcoholes, ¿verdad? Tanto a partir de aldehídos como a partir de cetonas. Entonces, bueno, aquí estaba solo para explicarles esto. El libro le da más detalle. Recuerden que aquí estamos viniendo para atrás. Entonces, estábamos en la sección 13.7. Aquí sí nos vamos a ir bien para adelante. A la sección 13.4, ¿verdad? Que es la reacción, las reacciones, perdón, sí, no se las había compartido. Las reacciones de compuestos carbonílicos con el reactivo de Grignard, ¿verdad? Entonces, pocas reacciones en química orgánica resultan en la formación de nuevos enlaces carbono-carbono. En consecuencia, las que sí lo hacen son muy importantes para los químicos orgánicos sintéticos, es decir, los que se encargan de sintetizar, ¿verdad? Moléculas. Cuando necesitan sintetizar grandes moléculas orgánicas a partir de moléculas más pequeñas. La adición de un carbono nucleofílico, y entonces esto era lo que les decía, ¿verdad? Que es lo interesante de estas reacciones de reactivos de Grignard, es que el carbono se está comportando como un nucleófilo, ¿verdad? Normalmente hemos considerado este caso, hemos dicho, el carbono es deficiente en electrones, es un átomo electrofílico, pero en el caso de los reactivos de Grignard, no. En el caso de los reactivos de Grignard es un caso donde el carbono es un carbono nucleofílico, ¿verdad? Entonces, la adición de un carbono nucleofílico a un compuesto carbonílico es un ejemplo de reacción que forma un nuevo enlace carbono-carbono y por tanto forma un producto con más átomos de carbono que el material de origen. Los reactivos de Grignard son carbonos nucleofílicos más ampliamente usados. Se preparan al agregar un halogenuro de alquilo a las espumas de afectar de magnesio que se mezclan con éter, es decir, dietil éter. El magnesio se inserta entre el carbono y el halogenuro. Los reactivos de Grignard reaccionan como si fueran carbaniones. Recuerde que un carbanión es una especie que contiene un carbono negativamente cargado, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos. La reacción es entre un haluro de alquilo, el magnesio
y el éter etílico, ¿verdad? O el dietil éter, que forma que esta es la estructura del reactivo de Grignard. Entonces, lo que leíamos ahí, ¿verdad? El metal se introduce, decíamos, ¿verdad? El magnesio se inserta entre el carbono y el halogenuro, y eso permite que reaccionen como si ese grupo alquil fuera un carbanión, ¿verdad? Los reactivos de Grignard tienen un carbono nucleofílico porque el carbono está unido a un átomo menos electronegativo que el carbono, que como les digo yo, usualmente el carbono está unido a átomos más electronegativos que él, pero en el caso de estos compuestos, está unido a un átomo menos electronegativo que es el metal, ¿verdad? El carbono nucleofílico de un reactivo de Grignard reacciona con electrófilos, ¿verdad? Y entonces aquí era lo que decía, pensar que aquí esto es bien importante, ¿verdad? Nos lo imaginamos, aunque el compuesto, les decía, y aquí es donde, por eso les hablaba yo de la delgada línea, ¿verdad? De hasta dónde es realmente un compuesto orgánico o un compuesto inorgánico. Reacciona como un compuesto molecular o si reacciona como un compuesto iónico, pues entonces nosotros nos imaginamos que reacciona como un compuesto iónico para que se nos haga más fácil, ¿verdad? Al momento del mecanismo, sacar la flecha de este par de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces, bien, ¿quién lo desarrolló? Y es por quien reciben este nombre, ¿verdad? De reactivos de Grignard, es por este científico Francis August Victor Grignard, ¿verdad? Quien fue el que dedicó, ¿verdad? Su estudio, aquí lo podemos ver. La síntesis del primer reactivo de Grignard se anunció en 1900. Durante los siguientes 5 años se publicaron unos 200 artículos acerca de los reactivos de Grignard, ¿verdad? Estoy aquí para que lo conozcan, ¿verdad? Quién fue el que lo desarrolló, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver. Los reactivos de Grignard son bases tan fuertes que reaccionarán inmediatamente con cualquier ácido que esté presente en la mezcla de reacción, incluso con cantidades traza de ácidos muy débiles. Cualquier compuesto con un hidrógeno unido a un oxígeno o a un nitrógeno. Cuando esto ocurre, el compuesto organometálico se convierte en un alcano. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que garantizar que el solvente sea éter. Esto es indispensable, ¿verdad? En las reacciones con los reactivos de Grignard, el solvente no puede ser agua, por lo que acabamos de leer ahorita. Que los reactivos de Grignard son bases tan fuertes que van a reaccionar inmediatamente con cualquier ácido que esté presente. Y aquí, aunque sean ácidos muy débiles, ¿verdad? Como lo es el agua. Entonces, lo que ocurriría es que si nosotros, por casualidad, y es lo que nos ha ocurrido, ¿verdad? A veces con el laboratorio, por eso yo le hago tanta énfasis a la Lixintia con eso de que laven bien el material, o sea, los becarios, ¿verdad? Que lo laven bien, que lo sequen bien, porque si no, entonces eso puede afectar, ¿verdad? Totalmente el cómo transcurre una reacción. El que los frascos estén bien rotulados, en que ustedes no contaminen un reactivo utilizando un gotero de algo y lo metan en otra cosa distinta, porque una vez que esto ocurre, entonces, por ejemplo, este reactivo de Grignard, si por casualidad usted lo llegara a colocar en un medio acuoso, entonces ya dejaría de ser un reactivo de Grignard y se transformaría en un alcano, ¿verdad? Porque son bases tan fuertes y por eso se utiliza el éter, porque si se recuerdan, decíamos, los éteres tienen bajos puntos de fusión y de ebullición porque no tienen hidrógenos unidos al oxígeno, ¿verdad? Que les permitan formar puentes de hidrógeno. Entonces, esa es la razón, ¿verdad? Porque el éter, y ahí dice, ¿verdad? Por lo tanto, es importante que solo se usen reactivos anhidros cuando se vayan a sintetizar compuestos organometálicos y cuando reaccionen con otros productos, con otros reactivos, porque son bases muy fuertes. Bueno,
Entonces, solo me van a dejar abrirles un video de cómo se sintetizan esto. Bueno, creo yo que todavía está, espero yo que todavía el video esté en línea, ¿verdad? Que no lo hayan eliminado. Vamos a ver, sí. Sí, es cierto que todavía está. Espérenme. Ahorita lo estoy abriendo. Sí, aquí está. No le pueden poner subtítulos. Bueno, solo lo vamos a ver entonces. Le voy a poner el audio, eso sí. Ya lo están viendo, ¿verdad? ¿O no? Yo creo que ya se las compartí, pero sí la están viendo, ¿verdad? Bueno. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué comienza en Lyon? Porque era lo que estábamos leyendo ahí en el libro, que ahí fue donde nació, ¿verdad? Aquí lo vamos a leer. Para que entiendan el video, ¿verdad? Porque dice, Francis Auguste Grignard nació en Francia, hijo de un fabricante de velas de barco, obtuvo su doctorado en la Universidad de Lyon en 1901, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí el video, si se fijaron, entonces salió, ¿verdad? De ahí, de Lyon, como para hacer referencia, ¿verdad? Que desde ahí nos vino todo esto de lo de los reactivos de Grignard. Bueno. Fire has changed the lives of humankind forever. Magnesium sparks myriad Okay. Entonces ahí lo que estamos viendo es el magnesio. No sé si ustedes han visto alguna vez o han hecho en el laboratorio, han quemado una cinta de magnesio. Se ve así, ¿verdad? Como lo estamos viendo ahí en el video, ¿verdad? Es bien brillante. Es característica, ¿verdad? De la combustión del magnesio. Es esa llama brillante. chemical synthesis. Thanks to the pioneering spirit of the future Nobel Prize recipient, a new reaction class was born. And again, thanks to the zealous and unwavering efforts of our development team, Grignard reagent formation becomes continuously easier. Thanks to the use of Grignard reagents. Esa es una máquina donde se está sintetizando a nivel industrial, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? El reactivo de Grignard. Y como lo leíamos en el libro, ¿verdad? La ventaja que tienen estos reactivos es que permiten a los químicos orgánicos, a los que se dedican a la síntesis de compuestos, poder sintetizar compuestos de cadenas más largas, y eso ha permitido que se utilizan para producir fármacos, ¿verdad? Medicamentos. Many active compounds and ingredients become economically accessible For the benefit of many areas of our society. Grignard reagents and their follow-up use in Grignard reactions are an important, valuable, and widely. Entonces aquí, si ustedes se fijan, el aluro, ¿verdad? De alquilo puede ser, el aluro puede ser un aluro de alquilo o puede ser un aluro de arilo, ¿verdad? Incluso, es decir, podría ser el bromobenceno, ¿verdad? Ahí la autora del libro habla acerca del éter etílico, pero a nivel industrial el éter que más suele utilizarse es el tetrahidrofurano. No sé si se recuerdan, pero allá cuando vimos los éteres, decíamos o analizábamos o considerábamos la estructura del tetrahidrofurano. El tetrahidrofurano es un éter cíclico, si ustedes se recuerdan. Es un heterociclo, ¿verdad? Tiene un anillo del ciclo, es un átomo de oxígeno. Este es el tetrahidrofurano, que suele representarse como THF, ¿verdad? Que es el que estamos viendo ahí en la ecuación del libro, del video, aquí, ¿verdad? Bueno,
used reagent and reaction class, which has which has been known for over 100 years. Classically done in batch, the Grignard reagent formation. Aquí es donde quiero que tengan una idea, ¿verdad? Más o menos cómo es que se sintetizan. Esto era lo que les estaba diciendo, que es un montaje de destilación de reflujo, ¿verdad? Que tenemos acá. Normalmente son verticales, ¿verdad? Y suele estar volviendo ascendiendo y descendiendo, ascendiendo y descendiendo. Entonces aquí tenemos el metal magnesio en el frasquito, que es este que está aquí, ¿verdad? Y aquí vemos, este es un balón de 3 cabezas. ¿Los han visto o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Tal vez los han visto. Is dosing controlled, and after each addition of halide solution, sufficient time has to be provided. Entonces, si se fijan, lo primero que se coloca es el metal, ¿verdad? Que es el magnesio. Luego, y por eso es que son importantes, ¿verdad? Que sean estos balones de 3 cabezas, porque en uno se adapta el termómetro, ¿verdad? Para controlar la temperatura. En otro es por el cual se adiciona el haluro de alquilo y el otro es donde se está llevando a cabo el proceso, ¿verdad? De reflujo en ese caso. For removal of the heat generated by the reaction. Furthermore, throughout the classic batch process, the ratios of reaction. Aquí, si ustedes se fijan, el mero hecho de mezclarlo, ¿verdad? Cuando se está sintetizando el reactivo de Grignard, lo que se ve en el video, ¿verdad? De la simulación, es que eso va elevando la temperatura, ¿verdad? Esta es una reacción muy exotérmica, ¿verdad? La reacción de síntesis de los reactivos de Grignard. Nosotros las vamos a ver así seguramente, o sea, de forma segura, dijéramos, porque solo las vamos a estar escribiendo, ¿verdad? En la pizarra, en el cuaderno, pero si la estuviéramos llevando a cabo en el laboratorio, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Esto tiene que estarse llevando a cabo en un ambiente, en un baño. Aquí normalmente el baño no es para calentar, sino que más bien el baño es para disipar, ¿verdad? La cantidad de energía que se produce como resultado de la reacción. And hardness changes over time. So with increasing reaction time, side product formation via Woods coupling. Bueno, entonces ahí, si ustedes se fijaron, no se lo dejaron caer de un solo, ¿verdad? Por el hecho de eso que mencionábamos, de que la reacción libera energía. Becomes more and more pronounced. This is where continuous processing can offer crucial advantages. Using a novel process window. Aquí era lo que quería que lo vieran, así es como se ve el magnesio, ¿verdad? Aquí, como les digo yo, lo estamos viendo a nivel de industria, ¿verdad? O sea que van a haber diferencias con respecto al equipo que tenemos en el laboratorio. Son un poco más grandes, ¿verdad? Un nivel más macro, pero ahí lo podemos tener una idea, ¿verdad? De cómo se sintetiza. Of a permanent large excess of magnesium throughout the reaction, a single passage of starting material through the reactor is sufficient for full conversion of halide within a few minutes. Ahí, como si se fijan, lo van rellenando, ¿verdad? Todo de magnesio acá. Y bueno, aquí miren, ¿verdad? Que están las pinzas de 3 dedos parecidas a las que nosotros tenemos, ¿verdad? Allá en el laboratorio. The heat generated through the reaction is efficiently removed, so the reactive intermediate is synthesized reliably and in some cases even improved quality. Ok, entonces ahí, si ustedes se fijaban, ahí lo iban retirando, ¿verdad? Lo que se iba. Critical for successful synthesis is not only the permanent replenishment of the used magnesium, but also its activation, so the reaction smoothly proceeds without variable incubation periods. Through continuous processing, this can be achieved elegantly. The whole, in many cases, very exothermic process has to be controlled and managed continuously. Bueno, ahí lo vieron, ¿verdad? Esto podría ser lo que nos pudiera pasar en el laboratorio si no tenemos el cuidado, como decíamos, de poder controlar, ¿verdad? Cómo vamos extrayendo el calor que va siendo generado, ¿verdad? Esta sería la versión nuestra en el laboratorio. Como estamos viendo en el video, pues a nivel industrial es diferente. To safely proceed and provide only minimal amounts of side products. The key component in our setup are the reactors manufactured by 3D laser melting
which provide an Bueno, improved pero ahí, efficiency ahí lo que la empresa esta lo que les está promoviendo es el equipo, ¿verdad? Que les aseguran de que si les compran el equipo a ellos, les van a garantizar que la reacción la van a poder llevar a cabo sin mayores These riesgos. small reactor volume holdup, together with the large magnesium excess and a process control system, enable a faster, safer, and cleaner Grignard reagent synthesis. Each drop consists of Grignard reagent of highest desired quality. Ok, y este que estamos viendo acá es el reactivo de Grignard, ¿verdad? Este que está goteando ahí, que lo están recogiendo, ¿verdad? Porque ya luego lo comercializan. Thanks to the modularity of the setup, we gained maximum flexibility in realizing exactly the customer's desired production targets. Moreover, the reactive intermediate can be immediately further processed in a follow-up step after quality control. Bueno, aquí, por ejemplo, este tamoxifeno, este es un compuesto utilizado en quimioterapia, ¿verdad? Contra el cáncer. Y justo su estructura, pues, implica, ¿verdad? La adición de un anillo aromático que se forme un nuevo enlace, ¿verdad? Y por eso, bueno, aquí si se fijan es la reacción que vamos a ver nosotros, ¿verdad? Porque esta es una acetona y entonces esta acetona la van a hacer reaccionar con el reactivo de Grignard para convertirla en un alcohol, ¿verdad? Pero también lo que se ha logrado es poder adicionar, ¿verdad? Ese anillo aromático. Por eso decíamos que tienen una gran ventaja, ¿verdad? Porque permite pocas reacciones. Si ustedes se fijan, bueno, de hecho, todas las reacciones que hemos considerado el día de hoy, ninguna de las reacciones que hemos considerado el día de hoy implica alargar la cadena, porque eso es lo que logramos con estos reactivos de Grignard, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, comenzamos con un reactivo que tiene 5 carbonos y terminamos con un producto que también tiene 5 carbonos, es decir, no hemos formado nuevos enlaces carbono-carbono, que era lo que leíamos en el libro, que es la ventaja de estos tipos, ¿verdad? De reacciones. Aquí, bueno, en este caso sí hemos adicionado un nuevo enlace carbono-carbono, ¿verdad? Con el ion-cianuro, pero es la ventaja de estas reacciones con el reactivo de Grignard es que podemos formar, ¿verdad? Un nuevo enlace carbono-carbono y con ello alargar la cadena. And assurance. With the completion of our new technical center, we will be able. Bueno, ahí siguen hablándole de la compañía y creo que hasta ahí es donde aparece, no, por aquí, ahí. Our concept naturally is also applicable to reactions where other organometallic intermediates are used and needed. Aquí lo que dicen ellos es que el equipo, ¿verdad? Les permite no solo formar reactivo de Grignard, sino que pueden utilizar cualquier otros metales, ¿verdad? Y vamos a considerar nosotros los compuestos organolíticos. Por ahí subrayan el litio, porque se pueden formar, ¿verdad? Compuestos organometálicos no solo con el magnesio, sino que también con el litio y con el zinc. Your benefits are Bueno, yo creo que ahí ya terminamos lo que quería que vieran, ¿verdad? Del proceso. Sí, bueno. Esta es una empresa alemana, ¿verdad? Que no le estoy haciendo propaganda, no es que me paguen, ¿verdad? Pero era para que vieran ustedes ahí el video. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda hasta aquí. O si vamos bien. ¿Vamos bien? Sí. Sí, bueno. Ok. Bueno. Ok, sí. Entonces, ¿cómo ocurre, verdad? Las reacciones, o sea, ya el mecanismo, ¿verdad? El ataque nucleofílico de un reactivo de Grignard sobre el carbono del carbonilo forma un ion alcóxido que se acompleja con el ion magnesio. No es que se acompleje de que se apene, ¿verdad? Sino de que forma un complejo con el ion magnesio. Si el compuesto carbonílico es un aldehído o una acetona, el ion alcóxido es estable porque no tiene
un grupo que se pueda eliminar. El compuesto tetraédrico es estable porque el carbono sp3 recién formado se une a un oxígeno y a ningún otro átomo electronegativo. Recuerden que decíamos que en los compuestos carbonílicos clase 1, el intermediario tetraédrico colapsaba porque teníamos al carbono unido a 3 átomos más electronegativos que él, ¿verdad? En este caso, eso no ocurre, ¿verdad? Entonces, bien, la reacción forma un producto de adición. El nucleófilo se adiciona al carbono carbonilo. La adición del agua o de un ácido diluido descompone el complejo y permite formar el alcohol, ¿verdad? Entonces, bien, cuando un reactivo de Grignard reacciona con formaldehído, el producto de adición es un alcohol primario, porque dependiendo de qué estemos haciendo reaccionar, si un aldehído o una acetona, si es el formaldehído o cualquier otro aldehído, pues el alcohol, el tipo de alcohol que se forme va a ser diferente, ¿no? Entonces, únicamente cuando el aldehído es el formaldehído, el alcohol que se forme va a ser un alcohol primario, ¿verdad? Y aquí observamos lo que decíamos, ¿verdad? Lo del alargamiento de la cadena. El formaldehído solamente tiene un carbono. El bromuro de metilmagnesio, que es como se llaman, ¿verdad? O sea, el reactivo de Grignard es el término genérico, pero luego cada reactivo de Grignard se puede nombrar por específico, ¿verdad? Entonces este sería bromuro de bromuro de butil magnesio, ¿verdad? Forma este ion alcoxi que si ustedes se fijan ya tiene un carbono, bueno, de hecho tiene 4 carbonos más, ¿verdad? Porque el oxígeno venía del formaldehído que solamente tenía un carbono. Si nosotros le adicionamos un ácido diluido o agua, entonces este ion alcóxido, como es una base fuerte, se recuerdan, ¿verdad? Que habíamos dicho, los alcoholes son ácidos débiles, sus bases conjugadas, que son los iones alcóxidos, son bases fuertes, se protonan por el agua o por ácidos diluidos para formar un alcohol, ¿verdad? Cuando un reactivo de Grignard reacciona con un aldehído distinto al formaldehído, el producto de adición va a ser un alcohol secundario. ¿Por qué? Porque en aldehídos diferentes el formaldehído es el aldehído de un solo carbono que tiene 2 hidrógenos, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando el reactivo de Grignard lo ataca, el oxígeno queda en un carbono que está unido a 2 hidrógenos, ¿verdad? Es decir, a un carbono primario. Pero cuando el aldehído es diferente del formaldehído, ese carbono del carbonilo ya está unido a un grupo alquilo. Cuando reaccione con el reactivo de Grignard, entonces a ese carbono se va a unir un nuevo grupo alquilo. Entonces ahora este carbono que tiene el oxígeno ya no va a ser un carbono primario, sino que ahora el carbono va a ser un carbono secundario, ¿verdad? Al protonarse ese ion alcoxi, entonces se va a formar un alcohol secundario. Y creo yo que ya vieron que en el caso de las cetonas, cuando un reactivo de Grignard reacciona con una cetona, el producto de adición es un alcohol terciario. ¿Por qué? Porque en una cetona el carbono del carbonilo está unido ya a 2 grupos alquilo. Cuando reaccione con el reactivo de Grignard, se va a adicionar una tercera cadena, ¿verdad? Entonces el carbono va a ser un carbono terciario. El alcohol que se va a formar va a ser un alcohol terciario, ¿verdad? Entonces ahí fíjense que dependiendo de quién sea el aldehído o la acetona, el alcohol que sinteticemos podrá ser primario, secundario o terciario, ¿verdad? Entonces, bien. En las siguientes reacciones se usan números con los reactivos de Grignard para indicar que el ácido no se agrega hasta después de que el reactivo de Grignard reacciona con el compuesto carbonílico. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque ya decíamos que los reactivos de Grignard son bases tan fuertes que si nosotros adicionamos agua o un ácido diluido, va a reaccionar y ese reactivo de Grignard se va a convertir en un alcano. Entonces, esto es súper importante, ¿verdad? Usted adiciona el reactivo de Grignard al aldehído o a la acetona
se asegura que haya reaccionado por completo y hasta. Y entonces ustedes dirían, bueno, ¿y cómo sabemos que ha reaccionado por completo? Pues esta reacción nosotros la hicimos en el laboratorio. Bueno, no esta exactamente, ¿verdad? Pero cuando hicimos la práctica de alcoholes, si ustedes se recuerdan, al alcohol nosotros le adicionamos fenolftaleína, ¿verdad? Y mirábamos cómo pasaba de incoloro a ese color rosado, ¿verdad? Como resultado de que se iba formando el ion alcoxi, ¿verdad? Que ya hemos dicho es una base. Cuando, y lo pudieron observar, espero yo que ustedes se recuerden, ¿verdad? Al inicio la coloración era bien tenue. A medida permitimos que todo el sodio y todo el potasio reaccionara con el alcohol, entonces el color se fue intensificando, ¿verdad? Y ese tipo de evidencias son las que nos permiten a nosotros poder decir, ya la reacción ha concluido o no ha concluido, ¿verdad? Y hasta asegurarnos de que todo el reactivo de Grignard ha reaccionado con el aldehído o la acetona, es que nosotros adicionamos el ácido, ¿verdad? Porque si no, lo que podríamos, si nos desesperamos y adicionamos el ácido muy pronto o el agua muy pronto, entonces lo que podríamos hacer es que destruiríamos al reactivo de Grignard y lo convertiríamos en un alcano. A mí me gusta escribir así las secuencias de las reacciones. Yo sé que a veces ustedes, pues a veces les puede las prisas, ¿verdad? Y lo abrevian así. Por ejemplo, con los de orgánica 1, no estas reacciones, ¿verdad? Pero estábamos haciendo otras y ocurría esto mismo y les dejé unas tareas por escrito y me las entregaron y se les olvidó ponerle los números. Y les digo yo, es que esos números en química orgánica tienen un significado, ¿verdad? Y es lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? En las siguientes reacciones se usan números con los reactivos para indicar que el ácido no se agrega hasta después de que el reactivo de Grignard reacciona con el compuesto carbonílico. Es decir, utilizamos los números para indicar que esta es una reacción y que esta es otra reacción distinta y que no podemos llevar a cabo la segunda reacción hasta que no estemos seguros de que la primera reacción se ha llevado a cabo. Si usted omite y esto es lo que quiero que entiendan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los de orgánica 1 me decían, ay, Lee, que es que usted, que no sé qué, que tan estricta. Es que lo que pasa es que no son inventos de Marina Aguilar, son es una convención internacional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una gran diferencia entre que yo lo escriba así, CH3MgBr y agua, porque es más o menos esto era lo que me pasaba con los de orgánica 1, ¿verdad? Que ellos lo escribieron así y entonces yo le bajé puntos y por eso es que enojaron conmigo, ¿verdad? Porque le bajé puntos, porque yo se los puse, o sea, ellos me lo llevaron, yo se las revisé y entonces en la tarea revisada con mi lápiz rojo les puse 1 y 2, ¿verdad? Y les dije, es que esto significa que usted puede adicionarlos, los dos, de un solo. O sea, internacionalmente, escribir una ecuación así implica que usted tiene a X y usted a X le echa los dos de un solo, ¿verdad? Si usted tiene esto, entonces en esta convención internacional, cualquier persona, si ve estos números, entonces va a decir, esta es una reacción y hasta que no ocurra esta, no puede adicionarse el segundo. ¿Queda claro, jóvenes, esto? Porque si lo van a abreviar, es importante que coloquen los números, ¿verdad? Si se fijan aquí, ellos no lo ponen de color rojo, ¿verdad? Yo se los puse así de rojo para contarles cómo yo se los había revisado, ¿verdad? A mis alumnos. ¿Sí o no? Más o menos. Más o menos.
Ok, bueno, entonces hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Ya faltan 15 para las 10 y no hemos tenido receso. Mañana la vamos a retomar a partir de este problema 5. Además, ya les había dejado una tarea de 2 problemitas. Y sería bueno que lo volvieran a leer, ¿verdad? Bueno, si no tienen preguntas, entonces hasta aquí lo dejaríamos por hoy.